Muchos años atrás, la hija del rey y la reina fue encantada con un hechizo. De día era una piba común, pero de noche era una ogra. Y ella iba a estar así hasta que la bese el verdadero amor e iba a tomar la forma del verdadero amor. Como los padres son unos soretes, la encerraron en un castillo para que no la vea nadie. Y como si en realidad no quisieran que nadie la bese, la pusieron en la última habitación de la última torre de un castillo rodeado de lava y custodiado por un dragón. Los peores padres del año. Pero hay un jovenzuelo que está destinado a salvar a esta muchachina. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Shrek. Esta es la historia de Shrek, un hippie que vive de la naturaleza en el medio del bosque. Él está re tranqueta bañándose en barro, lavándose los dientes con unos bichos y tirándose unos buenos pedos. Él era re feliz viviendo en su pantano y no quería que nadie lo joda. Pero, en el reino hay un villano, el malvado Lord Farquaad. Un príncipe que impone en el reino una dictadura militar donde todos los personajes de los cuentos de hadas son encarcelados o exiliados. Señor, yo traigo un burro que habla. Bien, te daré 10 chelines, si puedes probarlo. Además, cada tanto secuestra a alguno para torturarlo y lograr que hable. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. El tipo este lo que quiere es ser el rey, y para ser rey tiene que casarse. Entonces, toda la princesa de cuento de hadas elige a Fiona, que es la que te dije al principio. La cosa es que en el medio del quilombo, un burro que habla logra escaparse y se cruza con Shrek. Y como Shrek es un cumpa, le da asilo político. La cosa es que de repente le caen todos los personajes de los cuentos y Shrek sin quererlo se convierte en un líder revolucionario. Voy a ir a ver a ese tal Farquaad justo ahora para que salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento. Así arranca un viaje con el burro y termina en el castillo del petizo. Y todos se ponen re locos porque es un ogro y lo quieren matar. Pero Shrek no es ningún gil y la tiene re clara peleando. All right, then. Come on! Doy clases los jueves, no cobro mucho. Ahí el petizo le dice: Shrek, escuchame una cosa, si me rescatas a la princesa del castillo ese, yo hago que se vayan todos esos bolcheviques de tu pantano. Shrek tranza con el milico y se va con el burro hasta el castillo ese. Ahí vive un dragón que llama a toda bocha de gente que quiso rescatar a la princesa. Tremendo asesino el bicho ese. Pero al final el problema era que necesitaba a alguien que lo quiera como es. Y como el burro le tira un poco de onda, el bicho se calma. A todo esto, Shrek recorre el castillo para encontrar a la princesa. ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase. Y se la lleva, protagonizando así una persecución donde siempre van a estar al borde de la muerte. Y el burro demuestra ser un solete porque deja a la dragona ahí encadenada. Mala y burro. La cosa es que la princesa esperaba un príncipe tipo Han Solo machete, pero le tocó el hippie este. Igual Shrek le dice: tranca palanca, yo te voy a llevar con el príncipe posta. Y ahí la va llevando y la va llevando y va descubriendo los poderes de la princesa, como pelear, hacer referencias a Matrix, explotar pájaros con la voz, inflar serpientes y hacer figuras. Y supongo que tiene helio en los pulmones porque la serpiente sale volando. Pero además de poderes, la princesa tiene un secreto. Que es bueno, el secreto que ya te conté al principio, ¿no? Ahí Shrek escucha algo y malinterpreta todo y se recalienta, entonces va a buscar al Lord para que se case con la mina. Y el burro lo agarra a Shrek y le dice: Shrek, sos tremendo gil, te estás perdiendo una mina que es re para vos. Ponete las pilas y anda a buscarla. Entonces Shrek la va a buscar. Y le dice que la ama. Y la Fiona dice: ya fue todo, yo cuento la verdad. Eso explica muchas cosas. Ahí se arma el requilombo porque el Lord quiere meter preso a todos, pero... Sí, la dragona vuelve con su instinto asesino y se morfa al tipo, ahí de un bocado. Así que dejan todo listo para que Shrek y Fiona nos demuestren que no importa que sean dos ogros, lo más importante es el amor heterosexual. Shrek is love. Shrek is life. Y así nos dejan una importante moraleja. Lo lindo con lo lindo y lo feo con lo feo. Y al que no le gusta, que se joda. Y terminan todos re felices y re contentos. Shrek y Fiona se casan, el burro se pone de novio con la dragona y el reino queda sin rey y viven una anarquía. Y todos los personajes se ponen a cantar. Then I saw her face.
La cosa podría haber terminado ahí, pero no, porque sigue en Shrek 2, la venganza de Shrek. Shrek y Fiona están re contentos en su luna de miel tirándose pedos y haciendo más referencias a otras películas. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque los suegros de Shrek lo invitan a comer. Entonces van los tres para allá. Y cuando los padres ven que son dos ogros, se caen de culo, se levantan y se vuelven a caer. Claro, a los viejos no les cabe ni un poco que la piba sea una ogra. Y menos que el marido también sea un ogro. O sea, loco, son unos caraduras, porque no la ven desde que la encerraron en el castillo y ni bien la encuentran la critican. Y encima no les cae bien el tipo que se dignó a rescatarla. Definitivamente los peores padres del cine. Pero por lo menos todos juntos protagonizan la mejor escena de la película. ¡Shrek! ¡Fiona! ¡Mamá! La cagada con todo esto es que el rey no está conforme con el novio de su hija y hace lo que cualquier padre haría en su lugar: contratar a un asesino a sueldo para sacarse el yerno de encima. Cada vez peor este hombre. Lo que pasa es que él hizo un trato con la villana más villana de esta película, la hada madrina. Ella quería que la Fiona se case con su hijo, que es Jaime Lannister, pero bueno, pasó lo que pasó en la 1 y por eso el viejo contrata a un asesino. A todo esto Shrek se da cuenta que Fiona toda la vida esperó un príncipe azul, entonces se va a la mierda y en el camino se cruza con el asesino que contrató el suegro, el gato con bota, que nos regaló uno de los primeros memes de la historia de internet y una de las fotos de perfil de Messenger más usadas. Pero a pesar de que lo presentaron como el asesino más letal y despiadado del reino, hace un solo intento por matar a Shrek y como no puede, se hace amigos. ¿Por qué? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. De ahí se van a la fábrica de pociones de la hada madrina y de todas las pociones que hay, justo dan con la que les conviene. Y cuando lo descubren, se escapan. Ya con la pócima se la toman. Tal vez no funciona en burros. Y a la mañana siguiente, el burro se convierte en un caballo y Shrek se convierte en un chabón. Y Shrek dice: joya, ya soy el príncipe azul que quería Fiona. Y como Fiona parece que sigue vinculada con Shrek por el hechizo de la 1, ella vuelve a tener su forma humana. El hada madrina aprovecha toda esta movida para mentirle a Fiona y decirle que Jaime Lannister es Shrek, para así casarlos. Y Shrek ve toda esta situación y hace lo mismo que hace siempre: se va haciéndose la víctima. Dale, Shrek, la concha tuya, ponete las pilas. Por suerte sus amigos, el lobo, los chanchitos, los ratones, el hombrecito de jengibre y el Pinocho, se copan y le dan una mano. Aunque la mano más grande se la da este panadero que le fabrica un hombrecito de jengibre gigante. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingo guay! A todo esto, Fiona y el falso Shrek se están por casar en una ceremonia que la hada madrina aprovecha para desplegar sus dotes para el canto. Se acabó, tu mentira se acabó. Y te digo basta, basta, basta. Pero no hay tiempo para cantar, porque al toque llega Shrek a tener la super batalla final. En la pelea muere el hombre de jengibre gigante y también muere la hada madrina y también muere el rey. Aunque él... Sí, porque en realidad el rey siempre fue un sapo que tenía un hechizo. ¡Uy, no lo puedo creer! Y además tiene barba, a pesar de ser un anfibio. Y Fiona, en vez de aplastarlo al grito de "sos un careta, viejo choto, me encerraste en una torre por ser un ogro y vos eras tremendo sapo", lo perdona. Y Fiona y Shrek, en vez de quedarse como humanos, deciden volver a ser ogros. Y todos viven felices para siempre. Pará, faltó algo. Porque el burro, una vez más, abandonó a la dragona, pero la dragona, una vez más, lo perdona y le da la noticia que son padres. Ahora, ¿cómo hizo el burro para coger con una dragona gigante? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Y la saga podría haber terminado ahí y seríamos todos felices. Pero no, porque la cosa sigue en Shrek 3, más Shrek que nunca. Shrek y Fiona dejaron su vida hippie, se reburguesaron y se quedaron a vivir en el castillo. Afortunadamente para todos, el rey se enferma y agoniza. Pero antes de morir le encomienda a Shrek la misión de que vaya a buscar a su sobrino Arturo para que se convierta en el rey Arturo. Entonces Shrek, el burro y el gato con bota se embarcan en la misión mientras que las minas se quedan en casa cuidando a los pibes. Y Fiona está embarazada. Los tres pibitos llegan a la universidad donde está Arturo y lo encuentran y lo convencen que tiene que ser rey. Y después se encuentra con Merlín, que es un mago que tiene el poder de agilizar la trama porque usa un hechizo para teletransportar a los personajes al reino.
y eso es lo único relevante que va a hacer ese personaje. En el reino está todo más que mal, y por culpa del villano de esta película, Jaime Lannister. Pero tengo que admitir que Encantador me calienta más que el sol de verano. Él está recaliente porque en la película pasada le cagaron los planes y además le mataron a la madre. Y encima trabaja de actor haciendo una obra re berreta sobre Shrek, que hizo que a una mente perversa se le ocurra hacer un musical de Shrek en la vida real. La cosa es que el rubio reúne a todos los villanos de los cuentos de hadas y da un golpe de estado en el reino. Toma el poder e instaura el caos y la desesperación. Pero tranca palanca, porque llega la muchachada a solucionar el asunto. Y acá se viene la batalla super final ultra violenta. Lo bueno contra lo malo. La pelea casi que la ganan los malos, pero el rey Arturo da un discurso motivador donde dice que lo importante está en el interior y esas pavadas. Y así los malos dicen: uy, es verdad, el discurso de este joven desconocido nos ha convencido. Nos vamos a volver buenos desechando así todos los objetivos de nuestro personaje. Y todo se soluciona mágicamente. Ah, y el rubio muere. La cosa termina una vez más con todos re felices y re contentos y llenos de hijos y re felices y re contentos, y ojalá la cosa hubiese terminado ahí, pero lamentablemente no, porque la cosa sigue en la última entrega. Shrek 4, ahora es personal. En esta película le quisieron limpiar un poco la imagen a los padres de Fiona y los muestran haciendo un trato con un tal Rumpelstiltskin, donde ellos le regalan el reino a cambio de que le saque el hechizo a la hija. Dudan un poco porque, bueno, siguen siendo unos padres de mierda, pero al final deciden firmar. Y cuando están por firmar, sí, le avisan que Shrek rescató a Fiona. Y Rumpelstiltskin se recalienta, imagínate, le cagaron los planes. Después la historia se traslada al presente, donde los pibes de Shrek y Fiona cumplen un año. Y Shrek está hinchado de las bolas de la vida rutinaria que tiene y está re estresado. Estresado, qué cara dura que no labura, vive de la herencia de los suegros y lo único que tiene que hacer es cuidar a los pibes. Pero la gota que rebalsa el vaso es un niño rata que no para de molestarlo. ¡Grúñeme! La cosa es que en un momento quiere cagar a piñas a todos y para tranquilizarse sale a la vereda y se cruza con Rumpelstiltskin. Y él le dice: yo te puedo regalar un día para que estés tranquilo siendo ogro y que nadie te rompa las pelotas, si vos me regalás un día de tu vida. Y Shrek le dice: sí, dale, qué sé yo. Y así Shrek está re contento haciendo la suya, pero... sí, el día que le regaló el tipo es el día que nació. Así que ese es un mundo donde Shrek no existe. No existe la mitad con el burro, no existe el matrimonio con Fiona, no existen los memes, no existen los pedidos del resumen, no existe el resumen, pero por sobre todas las cosas, no existe Shrek es amor, Shrek es vida. Shrek looks him straight in the eye and says, "It's all ogre now." Shrek leaves through my window. Entonces, como Shrek no existe, el Rumpelstiltskin se hizo con el reino, pero no salvó Fiona e instaló un régimen dictatorial donde los ogros son esclavizados. Shrek llega con él y le dice: me recagaste, Gil. Jodete por no leer la letra chica, le dice Rumpelstiltskin. Ahora tenés 24 horas para revertir el hechizo. ¿Y cómo lo revierto?, pregunta Shrek. Igual que siempre, Shrek, besando al verdadero amor. Pero cuando Rumpel le quiere meter preso, Shrek se escapa. Después se vuelve a ser amigo del burro y del gato y descubre una agrupación montonera de ogros que quieren acabar con la tiranía de Rumpel. Y estos montoneros están liderados por nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que Fiona. Y Shrek se la quiere chapar todo el tiempo y queda medio como un pelotudo. Hasta que Fiona dice: ya fue, tomá. Y pumba, se lo chapa. Shrek is love. Shrek is love. Pero no pasa nada, porque claro, Fiona no está enamorada de Shrek. Bueno, entonces Shrek se entrega con la condición de que Rumpel libera a todos los ogros y los libera. Y ahí Fiona piensa: este tipo que recién conozco y que estuvo todo el tiempo acosándome, acaba de cometer una buena acción. Creo que me enamoré de él. Ni bien tenga la oportunidad, lo voy a besar. Sí, eso es lo que haré. Y cuando Shrek está por desaparecer porque se le acabó el tiempo, lo besa. Y ¡pumba! Todo vuelve a la normalidad y Shrek se da cuenta que la vida es muy linda y que vale la pena ser vivida. Pero en realidad no se solucionó ninguno de los problemas que plantearon al principio de la película. Así que seguramente en una semana le vuelve a pasar lo mismo y va a terminar abandonando a su familia, dejando a Fiona a cargo de los 3 pibes. Fin. Eso sería una historia más realista. Sí, como si estas cosas pasaran. Bueno, nos vamos.
Esto fue la saga de Shrek resumida así nomás. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada, y una pipi. Seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que subo más o menos lo mismo de acá, pero en un minuto. Y así nomás. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.